¿Qué onda, fanáticos y fanáticas del turismo? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy tengo a dos invitados muy especiales. La verdad es que tenía muchísimas ganas de grabar este capítulo. Tengo por aquí a mi amiga Andrea y a mi amigo Amel, que pues bueno, son esposos y que ellos son dueños de la agencia de viajes Five Sense Travel de la ciudad de Comitán de Domínguez, aquí en el estado de Chiapas. Ya saben, siempre trayéndoles a las mejores agencias de viajes, por supuesto aquí del hermoso estado de Chiapas, ¿no? Pues nada, chicos, bienvenidos, muchísimas gracias por su tiempo. Me gustaría que iniciáramos este capítulo pues presentándonos. Si gustas, primero las damas. Andy, Okay. Preséntate. A ver, platícanos un poquito de ti. Ok, pues bueno, antes que nada, muchas gracias por este espacio para poder platicar a gusto y demás. Pues bueno, mi nombre es Andrea Moreno, soy ley, estudié enseñanza de inglés, aunque no lo creas. ¿No estudiaste turismo? No. Yo creí que sí era turismóloga, ¿eh? No, estudié enseñanza de inglés aquí en Tuxtla Gutiérrez, en la Súper. Salazar. Y pues bueno, mi amor por el turismo nace porque yo creía en esa época, ¿no? Que cuando estudié idiomas, creía o creo hasta el momento que estudiar inglés te abre mucho las puertas, ¿no? Entonces, pues básicamente fue como eso, mi idea, estudiar inglés y viajar por el mundo. Entonces, cuando termino la carrera, lo primero que hago, o me meten a trabajar a una escuela, ¿no? Dando clases. De inglés. Sí, claro. Ok. En un jardín de niños ahí en Comitán. Pero básicamente era como algo rutinario, ¿no? O sea, de que levantarme temprano. O sea, yo amo a los niños, me encantan los niños y él lo ha visto, ¿no? Ok. Pero, o sea, no era como algo que yo quisiera para toda la vida, ¿no? Claro, o sea, estar yendo a dar clases y demás, no. Entonces no me veía ahí, entonces fue donde dije, no, necesito como que darle un giro a esto porque pues no era lo que quería y pues ahora sí que mi primera chamba, fue en el turismo, fue en un hotel, ¿no? En San Cristóbal. Ok. Porque siento que en San Cristóbal es como más turístico, entonces dije, pues por ahí, ¿no? Por ahí es donde me voy a ir metiendo. Entonces, mi primer trabajo fue en un hotel y ya de ahí tampoco me gustó porque era básicamente lo mismo, estar en una oficina y sin tener como el tiempo como para, o sea, dedicarte a otras cosas, ¿no? Ok. Entonces ya después me cambié a una agencia de viajes que se especializaba más que nada en hacer itinerarios en Chiapas y Oaxaca. Ahí en San Cristóbal. En San Cristóbal. Ok. Entonces, básicamente, como que me encantó, ¿no? Porque yo decía, ay, no, sí me encanta hacer todas esas cosas de itinerarios personalizados más que nada, pero fue nada más como que me cortaron, o sea, lo vas a hacer, pero nada más para Chiapas y Oaxaca, ¿no? Entonces ya dije, pues bueno, y ya después tuve la oportunidad de moverme para acá, para Tuxtla, y ya darme cuenta que no solo era hacer itinerarios Chiapas y Oaxaca, sino que podría hacer itinerarios en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo, ¿no? Por todo el mundo. Entonces, pues básicamente de ahí fue donde nació mi amor por el turismo. Ok, ya fue la última empresa donde te conocí que estuviste laborando. Sí, exactamente. ¿Qué tiempo estuviste ahí laborando? Sí, estuviste varios años, ¿eh? Sí, estuve... Tú eras un ícono, eras una imagen, eras inventario de esa empresa en aquel momento. Sí, fíjate que sí, estuve, si no me equivoco, 19, 24, 5 años. Ok, bueno, 5 años, invertirle 5 años de tu vida ya a una empresa es... Pero pues bueno, importante. Eso fue también, estoy súper agradecida con eso porque eso me abrió las puertas, ¿no? A poder ahora tener mi propia agencia. Totalmente. Darme la enseñanza, ¿no? Que necesitaba ahora para poder... Súper bien. Y Andy, ¿y qué te orilló? Bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, vamos a preguntarle a Amel, ¿sale? Que nos platique un poquito de cómo iniciaste tu trayectoria aquí en el mundo del turismo. Platícanos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias, Germán. Es un placer acompañarte. Pues sí, mi nombre es Amel Martínez y soy oriundo natural de Cuba, La Habana. Digamos que empecé en el turismo porque, como todo niño, quería volar, digamos. Okay, sí. Quería viajar y tuve la hermosa oportunidad con 18 años de conocer Italia. Ok. Y eso fue algo que me impulsó, digamos que me impulsó muchísimo a descubrir más destinos.
En Cuba estudié informática, digamos que tomé una carrera un poco errónea, porque era pasar mucho tiempo en la compu, mucho tiempo en oficinas, y mi sueño siempre fue explorar nuevos destinos. Siempre soñé con salir de la isla a viajar, pero me dieron otra oportunidad, que fue conocer el turismo interno, el turismo, conocer mi propia isla primero, como dice una famosa canción cubana, conozca Cuba primero y el extranjero después. Claro. Esa oportunidad comenzó en el 2015 y gracias a todos los, digamos, los grandes guías que me acompañaron, me enseñaron a ejercer esta profesión de guía de turismo y aprendí que si quieres que te atiendan bien, es decir, para atender bien a un cliente tienes que atenderlo como si fuera a ti mismo. Atiende a tus clientes como te gustaría Que te atendieran a ti. Y eso fue una de las enseñanzas que tuve como guía, por eso mi sueño comenzó a despertarse diciendo, ahora quiero hacer mi propia empresa, quiero construir, digamos, nuestros sueños. Hoy en día lo hice junto a mi esposa, gracias a ella que nos impulsamos mutuamente. Pero mi sueño siempre fue hacer algo propio, es decir, corregir muchos errores que muchas agencias ya enviaban a sus clientes de su destino, incluso con mala información. Hoy sigue pasando, Claro. hoy en día, la mala información, la falta de transparencia en cada destino, sus características, lo que debe saber el cliente antes de viajar. Eso me inspiró a decir, ahora voy a hacerlo a mi manera y vamos a hacerlo en Cuba, porque es una isla que yo siempre llamé que es un diamante en bruto y hay que saber cómo explotarla, hay que saber cómo iniciar. Y hoy tengo la oportunidad de hacerlo desde aquí, desde México. Desde México. Oye, Mel, platícanos. Digo, porque yo no lo sé, yo creo que muchos de aquí de Chiapas no lo sabemos. ¿Cómo se conocieron? Bueno, eso fue una de esas grandes oportunidades que me dio mi empresa. En Cuba nos dio la tarea de atender a un fan que salió desde México. Ok. Casi, digamos, con más de 200 turoperadores, agencias minoristas y mayoristas que salieron desde México, y yo fui parte de los elegidos por mi empresa para atender directamente a las agencias que venían desde México. En mi grupo nos tocaron casi 3 camiones, 3 de estos buses, con más de 40 personas. En este caso viajaba Andrea, en mi bus. Ahí comenzamos a interactuar con todos. Venían de todas partes de México, hablamos del norte de México, de Monterrey, del sur, de aquí de Tuxtla también. Y ella fue una de las más curiosas, digamos, que quería explorar todos esos rincones de La Habana, que muchos clientes decían, bueno, vamos a beber, vamos a la habitación, Pero ella era lo noté desde el principio, muy curiosa. Me recuerdo una de las primeras preguntas que me hizo es, bueno, ¿dónde está la bodeguita del medio? Y dijo, bueno, qué bien, me da gusto que quieras saber dónde está, porque no era parte de ese día del itinerario y ella quiso ir por su cuenta. Así que ya me empecé a fijar que sí tenía interés por conocer, que no era simplemente Cuba, como siempre hemos conocido, fiesta, música, digamos, antros y bebida. Ella quería conocer un poco más de la historia y gracias a mi profesión me ayudó a conocer muchísimo de lo que es la tradición de Cuba, que es una de las cosas que encanta de este destino, aprender de su historia, de todo lo que es su gente, sus tradiciones, su folclore, su música. Claro. Y eso fue lo que hizo que me acercara mucho a ella. Que te fijaras un poquito más en ella, ¿no? Exactamente. Marcó la diferencia. Súper bien. Oye, Andy, ¿te fuiste a vivir a Cuba un tiempo? Sí, estuve viviendo un tiempo, bueno, lo estipulado en la ley, dijera, ¿no? Ajá. De que no puedes permanecer más de 3 meses en el destino. 90 días. Ajá, 90 días. Entonces, sí, podía alargar incluso mi estancia. O sea, recuerdo que sí, una vez ya estaba al límite y tuve que alargar un poco la estancia ya con trámites allá, pero sí, por lo regular siempre estuve de 3 meses, me venía para acá unos 2 o 3 meses igual, y igual volví a regresar, o sea, estuve viajando. Y la idea, obviamente que el principal motivo era tu señor esposo, ajá, sí. Pero pues también me imagino que el tema de la cultura cubana, lo que nos platicaba ahorita Mel, de que sí te interesó, te atrapó. Sí, es como de esos viajes en los que vas y dices, ay, me gustaría quedarme a vivir aquí. Sí, totalmente. O sea, sí, eso me pasó, ¿no? De que, yo decía, desde que llegué me atrapó muchísimo la forma en lo que, cómo vivían ellos, ¿no? O sea, yo sentía que eran muy alegres.
caminando en la calle incluso y la gente súper amable y así se te acercaba, te saludaba, te brindaba una sonrisa o algo así. Entonces yo decía aquí como que la gente vive despreocupada, ¿no? O sea, de que como que no les preocupa nada, viven muy relax. Entonces básicamente eso fue lo que me atrapó y dije, me gustaría estar aquí porque desconectas totalmente. O sea, no es como que estás acá, por ejemplo, hay muchas limitaciones, ¿no? Allá, ¿no? De que las redes sociales y demás. Entonces allá completamente desconectas de todo eso, ¿no? Entonces era para mí ir para allá, desconectar, o Claro. sea, un tiempo, Sí. y ya volver a venir para acá, recargar pilas y volver, ¿no? Algo que me di cuenta hace aproximadamente 2 años que tuve la oportunidad de ir a Cuba fue que la gente es muy amable. La Sí. gente es muy cálida, muy amable, Sí. ¿sabes? Sí, te juro que eso fue lo que me pasó también, ¿no? O sea, de que yo sentía que me hablaban mucho con cariño y yo decía, estas personas algo quieren, ¿no? Porque se te acercaban Claro. con así, te decían cositas lindas, ¿no? Por ejemplo, nosotros como mujeres nos tocó mucho que nos decían, ay, qué bonito cabello tienes, o siempre te daban como esos piropos, ¿no? Que ya aquí en México ya es acoso. Sí, aquí es acoso, y son 18 años de cárcel. Exacto, sí. Entonces, allá te hacen sentir importante, ¿no? Entonces, como que me gustó un poquito eso y dije, ay, qué lindo, o sea, sí, me gustaría vivir acá un tiempo, pero nunca pensé que se me iba a hacer realidad. Realidad, ¿no? Exacto, sí. Súper bien. Sí. Oye, Andy, ¿y por qué tomaste la decisión de dejar de ser empleada para ser emprendedora y poner tu propia agencia de viajes? Ok, bueno, esa es una pregunta muy importante porque, bueno, hay 2 puntos, ¿no? Que por los cuales decidí emprender, que fue más que nada el tiempo. Ok. El tiempo, ¿a qué me refiero con eso? De que el tiempo, por ejemplo, yo soy de Comitán, ¿no? Entonces, básicamente trabajar acá era perderme tiempo con mi familia, ¿no? Mis primas, mi mamá, Claro. toda mi gente está en Comitán, ¿no? Entonces, básicamente era solo viajar los fines de semana, estar un ratito y volver. Entonces, básicamente eso. Y pues la libertad, ¿no? De tener un tiempo para ti, de hacer lo que realmente te gusta, ¿no? A mí el turismo me apasiona demasiado, entonces siento que es muy noble, un trabajo muy noble, que puedes incluso estar en la playa, así típico de que la oficina de esta semana, ¿no? Y estás en la playa trabajando. Entonces siento que es muy flexible en cuanto a eso, o sea, gracias a todo lo que vivía al principio, como que te comentaba de que no me gustaba la rutina, entonces dije, pues este es un trabajo que no sabes ahora sí lo que te depara al siguiente día, ¿no? Emprender es, o sea, es una de las cosas, yo creo que una de las decisiones más fuertes, ¿no? Que tienes que tomar en la vida, porque yo tampoco me veía como empleada toda mi vida, ¿entiendes? O sea, no es como que dije, no, o sea, no quiero ser una empleada porque estoy ayudando a construir el sueño de alguien más cuando puedo construir el mío, ¿no? Entonces, pues básicamente fue una decisión muy fuerte, pero que también, o sea, por la ayuda de mi esposo, que no, yo soy mucho de señales. Okay. Entonces siento que cuando algo es para mí, así que Dios, mándame una señal casi, casi literal. Entonces nos pusieron una prueba muy, o sea, muy rara. Cuando yo estaba allá, me contactaron, o sea, unas personas así de que, ay, queremos que nos armes un itinerario para Cuba, somos 14 personas, ¿verdad? Entonces fue para nosotros, dije, lo tomamos, lo hacemos, es como un reto, o sea, y viviendo allá en Cuba, digamos un poco austeros en cuanto a luz, en cuanto a internet, en cuanto a, o sea, ¿cómo se dice? Computadoras y demás, y todo eso, ajá. Dije, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces lo hicimos y fue como una satisfacción para nosotros de decir, entonces si podemos, sí podemos. Ajá, exacto, podemos hacer esto, podemos hacer otras cosas más grandes incluso. Definitivamente, digo, ustedes como agentes de viajes, dueños de agencias de viajes, pues es un negocio muy noble y que el tiempo es tuyo. Tú eres dueño de tu tiempo. Sí, y justamente eso platicamos con varios de mis amigos agentes de viajes con los que hemos grabado, que precisamente uno de sus mayores regalos de haber tomado la decisión de emprender su propia agencia de viajes es el tiempo. Exacto. Ese es su mayor regalo. ¿Por qué? Porque justo nos platicaba que las ganas de trabajar siempre las tuvo ya y las tiene acá.
La única satisfacción o el beneficio o el regalo que obtuvo fue precisamente ser un poquito más flexible con sus tiempos, ¿no? Que al final, pues el tiempo es lo más valioso que tenemos y qué mejor que estar trabajando desde una playa, desde, no sé, desde una montaña, desde el otro lado del mundo, que ahorita con la facilidad del internet y todos los correos electrónicos, redes sociales, puedes trabajar, una agencia de viaje la puedes trabajar en donde sea que te encuentres, con que tengas acceso a un dispositivo inteligente e internet, con eso tienes, ¿no? Sí. Y te felicito porque es una decisión no fácil, sí. Me imagino que no ha sido nada fácil, es valiente, porque fíjate también, te platico que, bueno, al menos aquí, y no creo que solamente en este medio de las agencias de viaje, yo creo que en todo, son muy celosos con su trabajo. ¿Y qué pasa muchas veces? Que le molesta luego al patrón que tú te salgas y pongas tu propia empresa, ¿no? Pero ¿en dónde dice, está escrito o en la Biblia, dónde de que tú no puedes emprender tu propio negocio? Yo entiendo perfectamente que hay una molestia que llevas 1 o 2 meses y ya te quieres salir y emprender. Ok, tampoco está mal, pero yo creo que sí es importante, ya cuando te sientas preparado, con todo el conocimiento listo para emprender tu propio camino, adelante, ¿no? Pero yo creo que no debemos de ser celosos de nuestro trabajo, porque el sol sale para todos. Para todos hay trabajo y para todos hay negocio. Y ustedes se han dado cuenta, sí, ¿no? Sí, exacto. Y te felicito, Andy, los felicito a los dos, porque la verdad es una decisión muy valiente. Yo espero realmente que este proyecto, que apenas está comenzando, los lleve a la cima, más a la cima del éxito, ¿no? Y pues bueno, regresando un poquito con Amel. Amel, te quería preguntar, ¿cómo es nacer y crecer en Cuba? Platícanos la realidad, ¿sale? Pues sí, con gusto. Es hablar de la niñez, digamos, de la infancia, de nacer incluso sin saber dónde estás. Después, en una clase de geografía te enseñan que vives en una isla y no entiendes, no te preocupas, así es ser niño, ¿no? Yo, sinceramente, crecí con, digamos, la experiencia de sentirme feliz. Yo fui un niño feliz. Okay. Nací en una familia funcional, mis padres juntos, aún juntos, vivos, gracias a Dios. Y me enseñaron que la felicidad, lo primero que busca un bebé en la vida es la seguridad. La seguridad de tener unos brazos que te abrazan. Y yo lo tenía. Tuve un hogar, tuve electricidad, conocí, digamos, días largos de televisión y electricidad, y no me faltaba nada más. Pero sí, comenzaron los problemas, soy, digamos, de la primera generación de los apagones en Cuba. Comenzaron en los años 90-91, cuando ya, digamos, se termina el campo socialista, la URSS, la Unión Soviética, y comienza Cuba a quedarse sola. Yo recuerdo una anécdota, y te la cuento, se la contaba a mis clientes porque me hacía ser humano, es decir, no simplemente una enciclopedia hablante de historia y hechos históricos en mi isla. También le contaba que yo me recuerdo en los pies, sentado en los pies de mi mamá encima de mi papá, y mirábamos la vela. A la luz de la vela yo miraba y decía, mamá, nosotros somos pobres pero felices. Y mi mamá casi se le aguaban los ojos, ¿sí? Entraba y me decía, sí, somos pobres pero felices. Te digo, Germán, la verdad no recuerdo lo que comíamos. Yo nací en el 87, tenía unos 5 años, y recuerdo que cualquier cosa era un alimento saludable. Incluso un huevo, a veces hasta crudo, ¿no? Con simplemente sal, y eso era un buen, digamos, snack, una buena comida para seguir jugando libremente en las calles. Cuba tiene algo que yo adoro, hoy en día aún lo tiene, gracias a Dios, es la seguridad. Cuba es para mí 100% segura y seguro para un niño jugar libremente en las calles. Hoy aún se ven los niños, lo puede comprobar mi esposa que vivió conmigo en Cuba. Eso lo aprendí en mi generación de los 90, hoy en día aún se vive. Niños libremente, incluso descalzos, porque a veces los zapatos no aguantan, Germán. Corremos mucho, saltamos, trepamos, subimos en los árboles. Somos niños como deberíamos ser. Pero ya recuerdo a los 13 años, mi papá llamarme y decirme, tienes 2 opciones. Vas a seguir estudiando, pero tienes que trabajar. Ahí cambió mi vida. Digamos que me volví hombre muy precoz, en el sentido de la palabra, anticipadamente. Me enseñaron a trabajar y doy gracias a Dios porque sé hacer varios, digamos,
labores, sé ocupar varios empleos gracias a mi papá, que me dijo, no te voy a dar todas las comodidades que todos los niños quizás en el mundo entero tienen, pero tú vas a aprender un empleo. Y te cuento que mi primer empleo fue la carpintería. Órale. Aprendí a hacer muebles, a trabajar en la carpintería, a golpearme a los 13 años. Y te cuento cuánto ganaba. Ganaba $1 al día. Esta fue mi primera experiencia y lo disfruté. Te cambia la vida porque ya rechazas los juegos de PlayStation, ya rechazas quizás jugar al fútbol y debes concentrarte en un empleo, en crecer como una persona sana, porque el trabajo, digamos, nos hace más fuerte y nos hace mejores personas. Y esa fue mi infancia, feliz hasta que entendí que se había acabado la niñez. Correcto. Ahí donde yo desearía, te digo, siempre fue mi reflexión, ojalá los niños pudieran vivir esa experiencia en un país como en Cuba para entender lo que es la niñez, pero después de los 13, 14 años, por favor, ve a otro sitio donde sí puedas luchar, estudiar y soñar con un futuro real. Algo que sí es tangible, que sí puedes tocar, porque en Cuba, después que cumples 15 años o 18 años, ya no sabes lo que vas a hacer. Es cuando, sucede mucho acá en México también, que es cuando te preguntas, ¿y qué va a ser de mí ahora, a partir de ahora? A los 18 años o quizás 20 años, comienzas una carrera, pero dices, ¿dónde voy a trabajar? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Va a ser suficiente para yo vivir honradamente? Y ahí es donde comienzan los problemas en Cuba. Pero mi niñez, te repito, fue feliz. Me da gusto, ¿eh? Me da gusto escucharlo y justo ahorita lo que comentabas aquí en México, yo creo que a los 12 años sí existe un nivel de pobreza, pero aquí en México, de necesidad, pero, por ejemplo, te lo pongo desde mi punto de vista, yo incluso hasta después de haber egresado de la universidad, recibí apoyo de mis padres. Y te lo pongo yo desde ese punto de vista como para hacer esa pequeña comparación, ¿no? De cómo a veces logramos muchos tenerlo todo sin darnos cuenta de lo que otros carecen. Te apoyo. ¿Sabes? Entonces, ahorita que me platicas, 12 años, yo a los 12 años estaba jugando PlayStation, así como tú dices, ¿sabes? Estaba yo coleccionando tazos, estaba yo jugando canicas, estaba yo corriendo en la calle, 12, 13, 14, 15, mi mamá me llevaba al fútbol, al básquetbol, que si yo iba a la iglesia, ¿sabes? O sea, cosas que por lo regular un niño de esa edad debería de vivir, ¿no? Ya ahorita lo comentaste que a ti a los 12 años te tocó pues madurar, o sea, muy rápido o empezar a hacer algo que no te correspondía en tu edad, ¿sabes? Y te digo, es una reflexión muy, muy grande para todos los que nos escuchan y nos ven, de que hay que aprender a valorar lo que tenemos y aquí en México, porque no sabemos cómo viven el resto de las personas, nacen, crecen y viven en otros países, ¿no? Así es. Definitivamente. Y pues bueno, yo un poquito platicando acerca también del tema de Cuba, platícanos cómo se hace el súper, porque yo sí he visto algunos videos y todo, de que faltan muchos alimentos en Cuba. Platícanos, ¿cómo es hacer el súper en Cuba? Sí, para mí, que te digo, ya tengo 37 años, he vivido muchas etapas y tienes que, como decía Darwin, si no evolucionas, te mueres. Pero para un extranjero es muy simpático, digamos, mi esposa disfrutó mucho las experiencias de un antojo en Cuba. Okay. Lo que es un antojo, y ella te lo comentará también las experiencias. Pero el súper es, supervivencia. Creo que no sé si viene de la palabra de supervivencia. Cuba, te levantas y debes, por favor, dar gracias de que estás vivo, que estás saludable principalmente. Y después vas a la sorpresa de tu refri, a ver qué encuentras. Si no tienes lo necesario, que hoy en día en México, digamos, el huevo, la tortilla, no sé, una tostada. En Cuba el pan. El pan es algo que debes tener constantemente en tu cocina. Y es lo que más, la demanda más grande de Cuba. El súper es salir a la calle y es ir de tienda en tienda, ¿cómo se podría decir? Pequeños establecimientos hoy en día son cuentapropistas. Digamos que sería en México privado. Una tienda privada donde venden
digamos, todo tipo de productos de México. Increíblemente, Ok. son productos que vienen de México. Muchos son de Estados Unidos, como las Sabritas, los Ruffles, y Sí. así. Muchos vienen de Estados Unidos y México. Pero es muy difícil adquirir estos productos. Por eso vamos a la supervivencia. ¿Qué es la supervivencia? Pan, leche, el arroz, que no puede faltar. Somos un país caribeño 100%, pero parecemos asiáticos. Ok. Comemos arroz a todas horas. A Ok. todas, arroz con leche, arroz blanco, arroz moros, con green. Y el súper es, encuentra lo básico. Si no lo encuentras en la esquina, camina otro poco más. Vas a la otra esquina, vas a la otra esquina. En esta esquina encuentras el pan, en la próxima el azúcar. 2 kilómetros después encuentras el arroz. Es decir, que es un día de mucho gym, de mucho Sí, ejercicio. claro, mucho cardio. Por eso caminar. dicen, ¿por qué los cubanos están tan bien físicamente? No es porque queremos, es, digamos, la necesidad Claro. de caminar bajo el sol. Y si encuentras todo en un lugar, eres una persona muy, muy afortunada. Muy bendecida, ¿no? Sí, tenemos la anécdota con mi esposa acá. Vivimos en un pueblo en la frontera de La Habana. Vivimos en el campo prácticamente. Pero ella quería un pepino, un simple pepino. Y yo le dije, amor, Cuba es por temporadas. Hacer el súper en Cuba tienes que saber exactamente como los campesinos en qué estación lunar estamos, qué clima hay, para ver si vas a encontrar la piña o el pepino Ok. o la papa. Y entonces estuvimos horas, Recorrimos recorrimos todo el pueblo y no encontramos ni un pepino. Entonces, la ilusión es decir, el optimismo es, no tenemos pepino, pues comemos ¿qué puede ser? Un tomate. Y el tomate es un lujo. Lo que encuentres, comes lo que encuentres, como si fueras, digamos, un indio o una comunidad donde comes lo que la tierra te da. O en Cuba, lo que encuentras. Ok. Eso, tristemente, hoy lo está sufriendo, digamos, la población cubana, que es la supervivencia. Ok. Donde la ayuda principal son las remesas, que hoy en México también funcionan. Las remesas que vienen de Estados Unidos a las familias de las comunidades. Cuba igual. Cuba necesita de un ingreso del exterior para poder comprar un helado o unas papas, unas palomitas. Lo que aquí es, tengo ganas de, allá es qué voy a comer hoy o qué hay hoy para comer. Correcto. Mientras que aquí en México podemos decidir qué comer en el día, allá en Cuba es comer lo que encuentres. Lo que encuentres. Lo que hay. Oye, ¿y algún alimento o bebida típica? Porque sabes que aquí, por ejemplo, en Chiapas, me imagino que ya te fogueaste un poquito de cuáles son el pozol de cacao, las empanaditas, ¿sabes? ¿Algún alimento y alguna bebida típica de Cuba? A ver, para el cubano es imprescindible, como ya te comentaba, el pan y el arroz. El pan es digamos, un producto subsidiado del gobierno que te dan cada día en la bodega de abastecimiento. Ok. Esta bodega te da mensual una canasta y el pan, digamos que es un producto básico, diario, que te dan por persona en tu hogar. Si son 3 en tu casa, ahí van 3 panes cada día. Ah, ok. Que lo vas a buscar cada mañana. Aprovecha la mañana porque en la tarde ya está agrio. Okay. Es decir, tienes que apurarte y comer tu pan. Bebida típica y comida típica, ya sabes, arroz, siempre lo vas a encontrar como acompañamiento. Y mucho, digamos, puedes encontrar mucho producto de la tierra, como es la yuca. Y conocen la yuca, sé que no abunda, pero es algo que siempre está en nuestras comidas, siempre que está la estación. La calabaza, digamos el camote, que allá le llamamos boniato. Y son las comidas que más tenemos en nuestra cocina cada día. Plato típico, digamos la ropa vieja, que es bien conocida por el turista, ya hablamos del turismo, que va buscando la ropa vieja, que es el plato de carne de res, después mi esposa lo va a explicar mejor, y vas a encontrar los tamales, también es parte de nuestra comida típica, que no abunda tanto porque depende del maíz. Bebidas típicas, vas a encontrar la coctelería, somos amantes al ron cubano, siempre bien conocido aquí en el Caribe como el nicaragüense, el venezolano, pero en Cuba vas a encontrar mucha coctelería, jugos naturales siempre que esté la fruta, y una bebida que nos gusta mucho es la malta. La malta es un derivado de la cerveza.
Ok. bien dulce, pero en Cuba es algo que gusta mucho acompañado de la leche condensada. Son una de las bebidas que en Cuba es un lujo. Mi mamá me escribe y me dice, hoy me compré una malta, es una lata, Ujú. con esta bebida y una leche condensada. Soy feliz. Y me dice, y es de México. Es decir, estoy en Cuba consumiendo productos de México. Pues Cuba tiene muchísimo que ofrecer, ya sea para el turismo principalmente, es donde los recursos van dirigidos hoy en día en la isla. Todo lo que es de calidad o alta calidad se dirige a restaurantes y hoteles para dar servicio al turismo. Correcto. Eso está garantizado. Súper. Hace ratito nos platicabas que fuiste de las generaciones que comenzó a vivir el tema de los apagones y Exactamente. mucha gente se pregunta si realmente hay luz, hay agua en Cuba, qué tan constante es, qué tantos son los apagones. ¿Nos puedes platicar un poquito Sí, de esto? pues claro. Ya estoy en México hace unos más de 6 meses. Llegué el año pasado en agosto. Y sí sufríamos en mi pueblo, digamos fuera de La Habana, sí se sufre de apagones. ¿Qué se garantiza? Solo, digamos, los polos turísticos, principalmente la ciudad, la capital de La Habana. Estuvimos viviendo en la capital, estuvimos muy cerca del malecón de La Habana y de la Plaza de la Revolución, la famosa Plaza de la Revolución donde va Che Guevara, donde está, digamos, el Museo de la Revolución en el centro. Y allí no están afectados estos, digamos, apagones programados, porque son programados. Ah, ok. Sí, algunos en la mañana, 1 hora o 2 horas, pero la prioridad son los polos turísticos. Digamos, La Habana, número 1, Varadero y Los Cayos, en lo que es las zonas adyacentes, las zonas alrededor. Ok. Sí está pasando por el déficit que está pasando ahora mismo la isla del combustible, del crudo, y también digamos, la tecnología obsoleta con la que constan las termoeléctricas que existen en la isla, que cuando hay una falla en alguna, todas están conectadas y siempre hay que afectar las zonas rurales, es decir, los pueblos que están apartados, para hacer reparaciones, para arreglar lo que no tiene arreglo, porque son, digamos, tecnologías soviéticas, incluso ya no hay piezas para remendar, lo que hacen es poner un parche y se abre otro y así. El agua pasa algo parecido, el agua es algo que nos afecta incluso aquí en México, porque es por igual algo programado, un día sí, un día no. Cuando está la rotura de estos turbinas o motores, sí hay afectaciones de 10 o más días. Hay pueblos igual que los afectan por largos meses, que tienen que buscar alternativas. Okay. Muchas alternativas para seguir, como te decía, sobreviviendo. Esta es la situación que sí sufre el pueblo, que cuando hay una afectación, una rotura, sí hay que tener mucha paciencia. ¿Y cuál es el diálogo del gobierno con el pueblo? Resistencia. Okay. Porque los problemas sí existen. Pero le platicamos al turismo, ustedes no van a sentir esa afectación, a no ser que estén en Airbnbs o rentados ya fuera de La Habana. Ahí sí van a ver, pero también es una experiencia agradable. Vamos a verlo de la parte optimista. Claro. Es donde dice mi esposa que todos salen con sus linternitas, salen a la calle, platican, ponen música en sus teléfonos y ahí hacen un poco de diálogo, se conocen. Es lo que los vecinos, lo que nos ¿no? platicaba, ¿no? De que te desconectas un instante de todo y o sea, lo que me platica me imagino como cuando vas al bosque, a una cabaña y te desconectas con los amigos un fin de semana, ¿sabes? Así me lo imagino. Sí. Incluso se va la luz. Se va la luz y se va la señal de teléfono. O sea, quedas sin comunicación, o sea, no sabes nada. Ahorita sí ya se ha visto más en las noticias que, por ejemplo, se van por días y toda la isla. O sea, y como dice mi esposo, ¿no? De que solo en ciertas zonas que son turísticas, privilegiadas hay como plantas, ¿no? Que abastecen la luz para los hoteles, los grandes hoteles. Pero de ahí, en realidad, o sea, los locales como tal sufren eso casi siempre. Ok. Sí, fíjate que hace como 2 años tuve la oportunidad de ir precisamente por un FAM, y yo no sufrí de nada. O sea, y yo lo platicaba acá a mis amigos, agentes y todo, es que definitivamente estamos de acuerdo que el gobierno al turista siempre le va a mostrar la mejor cara de la moneda.
Entonces yo no sufrí nada, nos quedamos en La Habana, en un hotel, creo que fue el Aston, o sea, un hotelazo, o sea, nuevo, o sea, habitaciones de lujo, tenía yo vista al malecón, pero algo muy peculiar, me asomaba hacia una ventana y veía el malecón, todo padre, todo bonito, volteé a ver tantito a la derecha y veía un edificio viejo, abandonado. Y es como ver eso, a mí la verdad, sí me explotó la cabeza porque estás acostumbrado, ¿no? Ir a hoteles de Cancún, Sí. independientemente de qué hotel te quedes, siempre hay un hotel al lado del otro hotel y el otro hotel hay otro hotel al lado y siempre uno es más bonito que otro, pero son infraestructuras relativamente nuevas, modernas, e ir a esa parte de La Habana y sí me dio un poco de sentimiento porque digo, a ver, mientras yo estoy aquí, Germán, en una habitación poca madre, o sea, con aire acondicionado, los mejores alimentos, porque yo llevé ese chip de, o sea, ¿será que sí va a haber alimentos? Bajé al buffet, o sea, y todo bien, todo normal, yo no sufrí de nada, Exacto. pero sí me daba como ese sentimiento, ¿no? De ver cómo el turista, pues al final está invirtiendo, ¿no? Pero sí puede disfrutar de todo eso en un país donde también mucha gente carece de eso, ¿sabes? Es un poquito, hay que ser muy duros, hay que ser muy fuertes para, porque hay muchas personas sensibles, me imagino, turistas de que llegan y ven ese lado e incluso quieren apoyar, yo creo, a la comunidad de los cubanos, ¿no? Sí. Y pues sí, digo, esa fue mi experiencia en Cuba. Yo no me quedé mucho tiempo en La Habana, yo me fui más a Los Cayos. Allá fue un evento de esto de gaviotas. Y la verdad es que nos quedamos en un all inclusive allá, creo que son hoteles nuevos. Y no me acuerdo el nombre del hotel donde me quedé, en Cayo, pero la verdad es que todo muy cool, ¿no? El tema de la moneda allá en Cuba, yo estuve viendo un video hace rato en donde veía que estaba el Q, el CUC y el CUP, y ahorita es el peso cubano. O sea, son tres, yo vi tres. O sea, ¿cuál es la diferencia o cómo está este tema de la moneda cubana? Pues bueno, a mí de la parte turística, digamos, porque en realidad siempre todo lo del dinero, porque yo así sinceramente nunca lo entendí, ¿Ok? fue siempre él, ¿no? Pero sí lo que me daba, o sea, cuenta, por ejemplo, te voy a hacer el cuento de que una vez cambiamos, no sé, como 100 pesos mexicanos por la moneda de allá y me dieron un bonchecito así de billetes y yo lo subí en una historia en el Facebook y todo el mundo Sí, así de claro. millonario y que no sé qué, y yo así como de que esto, si supiera que esto es 100 pesos nada más, ¿no? O sea, sí es como que mucho el cambio, ahí sí no entiendo muy bien, ahí el experto en la moneda es mi esposo, pero sí, sí, por la, ¿cómo se dice? Por la devaluación de la moneda, te dan muchísimo y al final no es nada. Sí, por parte de Cuba y su salario siempre ha sido un tema de curiosidad. Cuando llegan los clientes al destino, ¿no? A La Habana, una de las primeras preguntas es esa. ¿Qué pasa con su moneda? ¿Cuánto gana un cubano? ¿Cuál es el salario de un cubano? Y no sabemos qué decir. Es muy difícil. ¿Cómo tú le explicas a un europeo? Porque ya que la isla fue tan amada por Europa, ¿no? Hoy no tanto, hoy ya el turismo que más predomina es latino, digamos, incluso México está entre los 5 países emisores a la isla, gracias a México, agradezco. Pero era la curiosidad, saber cuánto gana y cómo vive el cubano con su moneda. Y teníamos que decirle la verdad. En aquel momento, hace unos, digamos, comenzó todo el tema del cambio, la unidad de la moneda, es decir, unificaron lo que era el CUC con el CUP. CUC era un papel como el con el que juegas hoy Monopoly. Monopolis. Exacto. Se usaba para no usar el dólar americano, porque ya supuestamente Cuba no podía usar el dólar americano, era penalizado por los bancos internacionales. Inventaron una moneda para jugar internamente en Cuba y le llamaron CUC o CUC. Esta moneda era bien colorida, después te enseño, tengo una acá. Okay. Está un poco deteriorada, pero te la voy a enseñar. Y entonces le decíamos, bueno, nosotros ganamos al mes, todos bien atentos, ¿cuánto? Y se quedaban así de chan. De 15 a 20 dólares. Y las caras eran bien pálidas. ¿Cómo vives con 15 dólares al mes? Y yo decía, Amel, ¿cómo vivo con 15 dólares al mes? Era bien curioso, ¿no?
Y empezábamos a explicar todo el proceso de Cuba en convertirse, digamos, en un país comunista, su sueño, la utopía, como le llamaba yo, de la igualdad para todo el mundo, los bienes eran para todos por igual, sin diferencias de clase, y que con $20 te alcance. ¿Por qué? Si era prácticamente posible, porque teníamos todos los productos y todos los servicios subsidiados. La salud, la educación, los alimentos básicos que llegaban a la bodega de abastecimiento. Pero no creían que con $20 era posible. Entonces ahí empezábamos a explicar un poco más cómo es posible que un ingeniero, que un cirujano, que un doctor, que un maestro esté manejando, por ejemplo, un taxi para el turismo. Que sea chofer, que sea maestro y que también venda, no lo sé, chuches o dulces en su casa. Así es como se puede en Cuba. Hoy en día tenemos una sola moneda, que es el CUP, el peso cubano. Y mi recomendación como agencia de viaje, uno de los tips que siempre damos para el turista de donde venga es entre a la isla con dólares americanos o en este caso euros, que es la segunda moneda, digamos, con valor a nivel internacional. El dólar te va a abrir todas las puertas y ventanas en Cuba. El peso es opcional, ya si usted quiere adquirir un servicio en establecimientos del Estado, del gobierno, y el privado también tiene pesos cubanos, pero el dólar siempre le va a abrir todas las puertas porque es la moneda que se usa para comprar todos los insumos en Cuba. Y hoy en día hay una inflación tremenda. Yo le explicaba a Andy, por ejemplo, quería hacer el experimento en Cuba. Ahora mismo en el 2013 se hizo la investigación por l'ONEI, que es la Oficina Nacional de Estadística e Información. En Cuba se ganan unos 4.600 pesos, por ejemplo, cubanos al mes. Yo le decía a mi esposa, si en México tú ganaras esa misma cantidad, pon tus 5.000 pesos mexicanos. Pero hoy en día tenemos el peso contra el dólar a 20 pesos, 20.28, 20.30. Sí. En Cuba también estuvo así. En Cuba estuvo a $1, 25 pesos. Quizás cuando ya tú fuiste ya estaba diferente. Pero hasta el 2020, el $1 eran 25 pesos cubanos. Por eso es que el turista dice, no entiendo, claro, ayúdame. Es mucha conversión que debemos hacer. Hoy en día, el peso en el salario en Cuba son unos 5.000 pesos. El mejor salario. Promedio. Bueno, promedio. El básico son 2.100 pesos. Pesos cubanos. Pesos cubanos. Imagina que en México ganas 5.000 pesos y que de pronto todo cambia el día de mañana y ya no está a 20.28. De pronto salen las noticias de finanzas que está a 350 pesos, $1. ¿Cómo es tu economía? Es una inflación. Entras en una crisis económica tremenda. Eso pasa hoy en día. Mis padres tienen un retiro, da pena, pero son 2.000 pesos. Y el dólar vale 350 pesos. Es decir, un casillero de huevos son 3.000 pesos. Es decir, que lo que estás ganando de pensión, de jubilación al mes, no te alcanza para un casillero de huevos. ¿Cómo se entiende esto? Es ilógico. Esta es la realidad de la crisis económica que está viviendo Cuba gracias a la inflación y algunas, digamos, reformas que se han hecho económicas, algunas que no han sido justas, precisas, adecuadas para esta crisis que inició después de la pandemia, que afectó a todos. Claro. Pero Cuba, precisamente Cuba no ha salido aún, y es uno de los países con más, digamos, inflación, en el caso de la moneda, que no ha salido adelante, no ha sabido cómo controlar esto. El Estado tiene un cambio oficial, y es bueno que el cliente lo sepa cuando viaja a Cuba, tiene un cambio oficial que 120 pesos te da por $1. Pero hay un mercado informal que te da 300, lo que ellos decidan, porque es una competencia, es una subasta de la moneda. ¿Para qué se usa el dólar? Para comprar los productos en el extranjero. Hablamos de Panamá, Nicaragua, México, y este dólar se usa para venir a comprar acá por el mercado, digamos, por el cubano. El cubano ya está haciendo de intermediario, está haciendo de comerciante, como hizo Marco Polo, como hicieron tantos en su tiempo. Hoy en Cuba hay, digamos, un sustento de productos de primera calidad. Mi esposa lo vio, ella quería a veces, no sé, que se te antojaba algo de México, unas papitas, y íbamos, pero pagábamos unos 1.500 pesos por 600 por una de esas por una bolsa de papas. Entonces, yo me lo podía permitir por mi trabajo. Mi trabajo, yo tenía un salario
en pesos cubanos y un salario en dólares por trabajar para una agencia de viajes extranjera. Son algunos beneficios que tiene de trabajar en el turismo en Cuba. A veces no es solamente ir en contra del sistema, tienes que tratar de entender el sistema para estar bien, para estar mejor, en una situación más cómoda, no rico. En Cuba, la Constitución, digamos que está en contra de la acumulación de riquezas. Es decir, todos tienen que ser igual, todos tienen que ganar lo mismo y comer lo mismo. ¿Y a eso se le llama comunismo? Ellos, hoy en día oficialmente es un Estado socialista. Y digamos que el socialismo es una transición para llegar al comunismo, pero no fue así. Porque el comunismo, es decir, en teoría es igualdad de clase, prohibir la propiedad privada y también el Estado. No debe existir un Estado, pero en Cuba no se cumple. Sí existe el Estado, pero mantiene... hay propiedades privadas. Exactamente, y no hay igualdad de ya no existe riquezas. No. Entonces es un país socialista. Sí. Eso fue una utopía muy bien pensada, quizás hubiese sido un sueño cumplido para muchos, pero como te comenté al principio fuera de cámara, te comentaba que fue un experimento fallido. Okay. Fue crear un hombre nuevo, una sociedad nueva, donde se pensara en el bien común, en el bien del pueblo, y no en el bien propio. Es decir, quitar completamente el egoísmo, que es parte del ser humano. Esa era la idea, el proyecto, la proyección. De un principio. Pero todos tenemos un anhelo, todos tenemos un sueño, y ese sueño dice, sí, viene de la riqueza. Para tener más, necesitas ganar más. Totalmente, sí. Si estabas en contra de este nuevo sistema, de este nuevo experimento, debías salir, sí, por fuerza, debías salir de la isla. Hoy pasa igual. Por eso, digamos que hoy estoy sentado junto a ti, porque mi sueño creció. Y si tu globo se infla y crece, debes volar, porque en Cuba te lo van a... ¿Y crees que eres... Y este sueño que estás viviendo hoy en día, esta vida que estás viviendo hoy en día aquí en México, es muy... O sea, no todo el mundo, no todos los cubanos la pueden obtener. No. Si te lo propones, debes sacrificar mucho. Porque debes tener, para tener una visa a México, debes acumular muchísima riqueza. Estamos hablando de 300, 400 mil pesos cubanos. ¿En dólares? En dólares, más de $1,000. Okay. Son más de 20,000 pesos mexicanos. Debes tenerlo en una cuenta bancaria por más de 6 meses. Que aquí no suena loco. Hablar de $1,000 aquí no suena loco. Exacto. Puede ser un salario. Pero allá, si estamos hablando... Si ganas de 15 a $20, ¿cómo acumulas? $1,000. Entonces, para llegar a México, es todo el que quiera saber más, hay rutas que se trazaron desde Nicaragua, vuelos directos desde Cuba, Nicaragua, y toda la travesía que tenían que pasar. Muchos de mis familiares, amigos, la hicieron conocidos de nosotros, que hoy están en Tapachula, esperando que su vida mejore, tener sus papeles, sus documentos para poder trabajar honestamente. Y muchos son colegas míos del turismo, que eran geniales, eran excelentes guías de turismo, pero están atascados, están bloqueados por temas de papeles, migración. Pero yo, digamos, les auguro, les deseo lo mejor. Sé que van a salir adelante con mucha paciencia, pero tuvieron que arriesgar mucho, porque tantos salieron incluso hasta por Brasil. Okay. Y tuvieron que viajar con niños, ancianos, personas con problemas cardíacos, de todos tipos de enfermedades. Entonces, es el sacrificio de la libertad, que es otra cosa de emprender. También le decía a mi esposa, también el tiempo, aparte, ganas libertad de elegir lo que quieres ser. Y muchos cubanos deben sacrificar para lograr su libertad. ¿Te sientes bien en Cuba con dinero? Sí. ¿Puedes hacer cosas en Cuba con dinero? Muchísimas. Pero tienes que ir a favor del sistema, nunca en contra. Si te vas en contra, debes salir. Por ejemplo, una agencia de viaje en Cuba, por mi cuenta, hacerla por nuestra cuenta, decir, vamos a abrir una oficina, vamos a tener nuestro registro de turismo, es imposible. Okay. Cuba te da permiso para hacer cualquier actividad privada. Hay algunas excepciones, como la agencia de turismo. No te da el permiso de que tú seas un operador, un receptivo en la isla. El gobierno maneja toda esa parte. Solo ellos tienen esa operación. Son agencias locales que tienen todos, digamos, los beneficios, todos los accesos a transportes terrestres, aéreos, hoteles, locales. Todo ellos lo construyen y lo destruyen. Son los únicos que tienen acceso al turismo. Por eso hay un ministerio del turismo. Correcto. Muy bien.
Muy interesante, ¿no? Sí. Si nos podemos seguir alargando, ¿no? Mucha información, pero bueno, pasando un poquito más en materia de, pues ya de puntos importantes a visitar, porque pues Cuba, claro que tiene su lado bonito, claro que hay muchas cosas importantes que visitar. Platíquenos, ¿cuáles son esos imperdibles que sí o sí, si visitas Cuba, tienes que conocer? Ok, bueno, yo sí o sí tienes que conocer Varadero. O sea, aparte de ser una playa del Caribe, siento que no se le parece tanto tal vez a las playas de Cancún, ¿no? Entonces siento que Varadero sí o sí. En La Habana, pues ahí yo siento que es meterte más a conocer a los locales, ¿no? O sea, es una experiencia por completo caminar en las calles, darte cuenta que toda la gente es súper alegre, cálida, a pesar de la situación que se vive en el país como tal. Entonces yo siento que es una experiencia como tal, caminar en las calles de La Habana, conocer el Capitolio, conocer el monumento, ¿cómo se llama? Museo de la Revolución, Sí. la Plaza de la La Plaza de la Revolución, Revolución. ajá. Es donde está la imagen del Che. Sí, ahí eso, de tanto de día como de noche, porque cambia por completo, ¿no? Hay otra imagen que vi que por ahí está, lo apunté, digo, porque no soy experto en eso, pero hay otra imagen que es Camilo Cienfuegos y que tiene una frase popular que dice paz bien Fidel, ¿no? Y estaba yo escuchando, viendo un video que esa frase se refiere a que Fidel le preguntaba a él que si cómo lo veía a él para la candidatura a presidencia, ¿no? ¿Cómo lo estaba haciendo ¿Cómo lo frente al estaba? pueblo? Es, Porque Camilo sí era de La Habana y Fidel era de otro estado. ok. Es decir, que el pueblo de La Habana amaba o veía como referencia a Camilo. Entonces, Fidel se apoyaba en el consejo de Camilo, que sí era amado por el pueblo, para ver cómo lo estaba haciendo. A ver, digo, Fidel era de ahí, De Holguín. de Holguín. Es como decir el sur de la isla de Cuba. Ok, y Camilo Cienfuegos nació en La Habana. en La Habana. Fidel estudiaba en La Habana y crea todo este movimiento 26 de julio con los que compartían sus ideales. Se va al sur y comienza la guerra, sí, la lucha, la revolución, con el movimiento 26 de julio. ¿Por qué 26 de julio? Porque empiezan ese día con el ataque a los cuarteles Moncada y demás. Pero Camilo se une después y viene a México. Ok. Camilo tiene una historia fantástica, era un pintor, estudió artes. Camilo digamos, tiene que desertar de la isla, lo expulsan de la isla y viene a México y se une a Fidel, Che Guevara, a su hermano Raúl, a todo el mundo aquí en Tuxpan, Veracruz. Ok. Esa es la historia de Camilo. ¿Y por qué le pregunta, ¿voy bien, Camilo? Camilo responde, vas bien, Fidel. Ok. Sí, está ahí en la Plaza de la Revolución y todo el mundo tiene su foto ahí. Sí. Curiosamente yo fui y no tengo mi foto ahí porque Entonces no fuiste. es como si no hubiera yo ido a La Habana, pero desafortunadamente nosotros llegamos en un vuelo, llegamos ya de noche al hotel y solamente sí salimos, pero fuimos más como echar el rol, echar los drinks, ¿sabes? La fiesta ahí, pues era solamente una noche que teníamos en La Habana. De ahí al día siguiente, 6, 7 de la mañana era tomar el bus hasta Los Cayos, que son como 7, 8 horas. Y de regreso, literal, regresábamos y fuga de regreso a México. Entonces ya no tuve la oportunidad de conocer La Habana de día. Yo la verdad me la pasé todo el tiempo en Los Cayos. Y pues Cuba no solamente en Los Cayos. O sea, hay mucho más. No conocí Varadero. Te digo, La Habana estuve solamente una noche. Pero bueno, primero Dios, voy a regresar porque te digo, sí hay cosas que realmente valen la pena conocer ahí en Cuba, ¿no? Sí. Y platicando un poquito, digo, ustedes como agencias de viajes, pues uno de sus principales productos o servicios, pues es la hotelería. Manejan hoteles, tours, traslados, vuelos, circuitos. Pero hablando del tema de la hotelería, digo, para todos los que nos escuchan y nos ven, por ejemplo, allá en La Habana, ¿qué hoteles recomendarían ustedes? Ok, en La Habana yo tenía uno favorito. Me encantaba porque yo veía el edificio y decía, está bien cuidado, ¿no? Está bonito, entras y es súper bonito, súper agradable, la gente te atiende súper bien, aparte de que la alimentación era bastante rico, tenían unos chefs que la verdad preparaban. Nosotros vivíamos cerquita del hotel, okay. Es el Meliá Coiba,
Ok. Es uno de mis favoritos para mí, allá en La Habana, pero hay muchísimos, ¿no? Está en el que te quedaste, El Aston. En el Aston, está el Iberostar Grand Packard, está Tripavana, está, ¿cuál podría ser otro? Hay uno que creo que es como el más carito o el más lujoso, está ahí en el centro, por el Capitolio. Creo que es una marca importante. Ah, Kempinski. Uh-huh. Sí, Ok. Gran Manzana. Gran Manzana. Kempinski. Ese también está. Creo que ahí trabaja una conocida de Huatulco, ¿va? Sí, nos los encontramos un día. ¿A poco? Un día estábamos por ahí y la saludamos y trabajamos juntos con ella. Y nos platicaba, bueno, se escuchan los rumores de cómo están los pagos de extranjeros que llegan a trabajar ahí y según escuché que le va muy bien. Sí, aparte o sea, viven en el hotel. Viven en el hotel, ahí Ajá, tienen, no, o sea, no sí. gastan en nada. Sí, ¿no? Y aparte les pagan. No, la verdad es que... y aparte vivir en uno de los mejores hoteles en La Habana. Ajá, imagínate. Sí, Kempinski, sí, está muy padre. Oye, y hablando de Varadero, digo, les pregunto porque ustedes están prácticamente, no todo el día, pero sí todos los días en la computadora cotizando hoteles. En Varadero, ¿qué hoteles nos pueden recomendar? Varadero, pues igual tengo mis favoritos. O sea, yo tuve la oportunidad de ir y conocer como tal un hotel porque tú decías, ¿no? Así como ibas con esa mentalidad, ok, bueno, pero si no hay comida, ¿qué nos van a ofrecer en un todo incluido, no? Entonces, mi favorito allá es el Meliá Varadero. Meliá Varadero. Y tuve la oportunidad ya hemos viajado varias veces, nos hemos quedado en ese hotel y el servicio, las habitaciones y todo es, la verdad, 10 de 10 en el servicio, me gusta, en lo particular nos gusta bastante, pero hay otros que también son bastante buenos. Está la cadena de Iberostar, está el Royalton y Cacos, está el Vista Azul también, Playa Vista Azul, que fue donde también igual como que medio conocimos. Entonces siento que a pesar de tener ahora sí que bloqueo, ¿no? De alimentos y demás, para hacer un hotel todo incluido, lo veo bastante bien, hay bastante variedad en varias ofertas, ¿no? De alimentos, bebidas y demás, entonces siento que son buenos hoteles. Correcto, súper bien. Sí. Oye, Andy, te quiero preguntar a ti, como no cubana, que viviste en Cuba un tiempo, ya lo platicábamos un poquito con Amel hace rato, pero quiero preguntártelo a ti. ¿Qué tan segura te sentiste viviendo en Cuba? Pues mira, te voy a hacer una historia, bueno, ahora sí que es a lo que yo viví, ¿no? Cuando recién llegué, fuimos pues al FAM y demás, nosotros nos hospedamos en el centro de La Habana Vieja, o sea, en las plazas, ¿no? Entonces estábamos y a lo lejos veíamos el Capitolio, pero para cruzar y llegar hasta el Capitolio habían como, no sé, unas 4 o 5 calles quizás. Pero nosotros nos asomamos para ver las calles y ver si era seguro caminar y vimos que estaba completamente oscuro, o sea, la luz estaba hasta el final, que era la luz del Capitolio, ¿no? Entonces nosotros así como de que, ay, no, qué miedo, o sea, qué miedo irte caminando porque no conoces, o sea, literal, dices, no, mejor me quedo aquí, lo veo de lejos. Pero no, dijimos, pues bueno, pues ya estamos aquí, vamos a preguntar, ¿no? Entonces nos acercamos a una chica que estaba, pues básicamente ahí en un bar y le preguntamos, oye, ¿qué tan seguro es caminar aquí en La Habana? Casi así, literal, se ofendió, ¿no? Ok. O sea, porque dijo, si no tenemos ni para comer, entonces vamos a tener como para comprar algún arma o algo así. O sea, dándonos a entender que caminar ahí era completamente seguro, ¿no? Entonces, pues nos arriesgamos y caminamos y sí nos encontrábamos con personas que de pronto se te acercaban, pero no con una intención mala, ¿no? Simplemente con que te daban algún piropo, tipo, qué bonito tu cabello, o no traes algún labial que me regales, o no traes ahí un shampoo, o sea, como para pedirte cosas, ¿no? ¿Sabes? No era como que se sentía como que una amenaza y así, ¿no? Entonces siento que mi forma de verlo lo sentí seguro porque aparte que te daban piropos, te pedían algo y siento que era como muy respetuoso todo. Entonces, siento que para viajar como turista los respetan mucho a los turistas y demás, y eso pues es un plus también para el destino, ¿no? Porque dices, bueno, si es un lugar seguro, sí quiero visitarlo, quiero ir y conocer. Definitivamente. Digo, yo en la experiencia que tuve, como les decía, solamente estuve una noche en La Habana y pues salí en la noche
éramos una bolita de agentes de viajes, éramos varios. Pero la verdad, obviamente, si es tu primera vez allá, sí te da un poco de miedo salir en las calles de La Habana vieja en la noche. Sí da un poco de miedo, definitivamente. Pero es totalmente seguro. Sí, No, es súper totalmente seguro porque ahí mismo nos decían los residentes de que está la policía muy atento de los turistas. O sea, si tú realmente le haces algo al turista o tienes algún tema con turista, tú vas para la cárcel. Sí. O sea, realmente está muy bien cuidado Cuba, ¿no? En esa parte. Sí se acercan a ti los residentes de ahí. Pero, por ejemplo, yo de lo que me acuerdo es que si tú necesitabas cambiar dólares a peso cubano, ellos estaban ahí para ayudarte. Ellos se iban, no sabías a dónde iba, pero te traían el peso cubano y te traían el bonchado de billete. Sí. Tengo una amiga que, bueno, yo no cambié, yo anduve pagando con puros dólares, pero tengo una amiga que cambió $100 en Cook, creo. No sé, creo que ni siquiera el peso cubano, era el Cook. Regresó así con el machado de billete. O sea, creo que fue mucho. $100 creo que fue mucho para una noche. O sea, para una noche, porque sí fuimos a los Cayos, pero fueron hoteles todo incluido y no gastamos en nada. Yo creo que sí dio propina, pero creo que fue mucho el intercambio de... Sí, tú lo ves como te digo, llevas, no sé, 1,000 pesos cubanos y a la mera hora son como que, ¿qué te gusta? ¿20 pesos mexicanos o menos? No sé. Sí, o sea, y te digo, o sea, si hay ese cambio es brutal porque si te asombras de pronto llegar con bolsas de tanto dinero y ya cuando haces la cuenta o sacas la conversión se vuelve nada. Correcto. Oye, Mel, ¿y existen las religiones en Cuba? Sí, es bien curioso. Cuba, como te decía, es una pequeña isla, pero está inundada de culturas, una mezcla de culturas enorme desde los primeros años. Digamos, llegaron los españoles con el cristianismo, principalmente el catolicismo. Y lo curioso de esto es que hasta el 1992 el Estado, es decir, el gobierno consideraba a Cuba un Estado completamente ateo, hasta el 1992. Okay. Pero anteriormente se practicaba la religión. Pero viene la parte curiosa de Cuba, que te debes esconder para ser. Okay. Es decir, si querías practicar tu religión a tu parecer, a tu gusto, tenías que hacerlo escondido. Entonces hay muchas canciones muy simpáticas que hablan de esto, ¿no? Que te vas a ver al abacuá, digamos, al padrino por la madrugada. Te vas a confesar por la madrugada porque nadie te ve. Claro. Entonces hasta el 1992, completamente ateo. A mí nunca me hablaron de religión. Mis padres no me bautizaron. Ellos tampoco se están bautizados. Cuentan, yo, una generación más joven, que antes de hablar de catolicismo, yo soy religioso o yo voy a la iglesia, estaba totalmente prohibido. Cuando llegó el comunismo, querían implantar el comunismo, prohibieron hablar de religión. Incluso hacían como encuestas para entrar a un empleo y si te ponían católico, ateo o protestante, tenías que poner ateo. Después del 1992, el gobierno se declaró un estado laico, libre práctica de cualquier religión. Y ahí es donde se empieza a escuchar un poco más, incluso internacionalmente, sobre la religión yoruba. Religión que hablamos de los abacuá, del palomonte, de toda religión que viene de África y se convierte, digamos, en una transición que se convierte en afrocubana, en la religión yoruba, que hoy se practica abiertamente, incluso ha tenido una tendencia, muchísima aceptación acá en México, donde muchos van a buscar, quizás por curiosidad, y ya en Cuba, cuando ven toda la pasión que se transmite cuando se practica esta religión, muchos regresan ya con su mano de orula. Es un pequeño, digamos, ¿cómo se ve? Una pulsera con los colores específicos del santo a cual tú eres devoto, ¿no? Okay. Es decir, que se enamoran de una religión que muchos llaman magia, espiritismo, pero cuando te cuentan la historia de cada dios, de dónde viene de África, son dioses que fueron personas y después fueron como canonizados, ¿no? En su religión
digamos, en la santería, muchos se enamoran. Yo, te digo, me siento de alma católico, Ok. aunque no estoy bautizado. Mi padre practicó la santería, pero era muy brutal, era un poco violenta. Entonces, incluso tenía que hacerse daño a sí mismo. Y por eso me alejé un poco de la santería, la que él eligió. Pero sí digo que si tienes fe, puedes curar muchas enfermedades, principalmente en tu mente, digamos. Pero en Cuba, si te interesa la magia, si toda esta historia de cómo llegó a Cuba, cómo se introdujo, incluso los españoles la aceptaron que los esclavos fueran a la iglesia y donde veían quizás a Santa Bárbara, rojo y blanca, el africano, el esclavo, veía a Changó, un dios masculino, viril, bailarín, fiestero, pero ellos veían en ese santo, digamos, a su Changó, a su dios africano, a su dios de la religión yoruba. Entonces en Cuba se comienza a llamar la santería. También tenemos protestantes, evangélicos y muchas otras que entraron después con el gobierno norteamericano, en la neocolonia. Después de 1902 entra el Estados Unidos supuestamente a salvarnos. Es verdad que Cuba cambió muchísimo y también introducen sus religiones. Principalmente católico, después yoruba y protestante, evangélicos y muchas otras. Vas a encontrar muchísimas iglesias donde todo el mundo puede entrar abiertamente, creas en lo que creas. Perfecto. Y bueno, ya ahorita, antes de pasar ya para finalizar un poquito este capítulo, muy interesante, yo creo que nos vamos a tener que volver a ver en otra ocasión porque una hora no nos va a ser suficiente para platicar. Hay muchas cosas que te quisiera platicar, preguntar y que tú nos platiques, pero bueno, yo creo que igual y más adelante, quisiera que los invites a los que nos ven y nos escuchan, que visiten Cuba y obviamente pues que los puedan pues contactar a ustedes si tienen el deseo de conocer el país, ¿no? Cubano, no sé, puedes invitarlos a que conozcan Cuba, que realmente vale la pena visitar Cuba. Sí, digo que ¿cuántas veces vas a tener la oportunidad de conocer una isla apartada del mundo, congelada en el tiempo? Porque van a ver que todo lo que fue Cuba, La Habana, una de las principales capitales del mundo, hoy en día es como una ciudad congelada en el tiempo, donde su mayor tesoro, sin duda, nunca lo duden, acercarse al tesoro que es el cubano. Una mano cálida, un abrazo de ¿qué volá, mi hermano? Es la forma de decir ¿qué onda? Y es decir, platicar, escuchar la historia, cada historia singular de cada persona, de cómo es hoy un hombre, una mujer, tiene una familia, es acercarse a ser más humano. Es un poco dejar en lo que crees hoy en día, aquí en México o de donde quiera que viajes, y entrar a una sociedad, a un lugar donde entiendes y empiezas a valorar lo que realmente tienes en tu casa y vas a ver y vas a conocer, incluso digamos, en la pobreza material que tenemos en Cuba, cómo aún hay sonrisas, hay felicidad, hay alegría, hay gozo, hay baile. Esto es lo que te vas a llevar de un viaje a Cuba. Es única, es auténtica y va a ser inolvidable. Y si quieres buenos consejos, buena asesoría, acompañamiento 24/7, lo pueden hacer junto a nosotros. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, ya para finalizar, igual un poquito, te tengo 5 preguntas a ti, Andy, que me las tienes que contestar en menos de un minuto. Las 5 son muy fáciles, ¿sale? Es para hablar un poquito acerca de las playas de México, que pues tú, pues claro, pues eres de aquí, eres mexicana, y que son 2 de los productos que más vendemos, que es Huatulco y Cancún, ¿sale? Y la primera es, ¿qué prefieres, Huatulco o Cancún? Huatulco. ¿Por qué? Porque es más tranquilo, ¿no? Ya Cancún está muy sobrevalorado, digamos, de que ya todo es turismo extranjero y demás. Entonces, algo más tranquilo para relajar y así. Perfecto. ¿Cuál es tu hotel favorito de Huatulco? Uy, no. Tienes que elegir uno, ¿eh? Tengo varios. Uno. Las Brisas. Las Brisas Huatulco, ¿por qué? Porque las playas son súper tranquilas, la comida es riquísima, las habitaciones están geniales, me encantan Las Brisas. Perfecto. ¿Y tu hotel favorito del Caribe mexicano, ya sea Cancún, Tulum, Riviera Maya, Playa del Carmen o una cadena hotelera?
Me gusta, bueno, recientemente acabamos de ir a Royalton Splash Ok. y nos encantó. ¿Te gustó? Sí. Súper bien. ¿Tu país de ensueño? País de ensueño, uy, tengo muchos, pero uno en especial, yo creo que me gustaría mucho ir a Tailandia. Ok. Tailandia, Asia, no sé. Se está haciendo muy popular últimamente, Sí, ¿va? ujú, Demasiado. sí. ¿Y país a donde nunca irías? No, eso está complicado porque me gustaría conocer Todo el mundo, digo, todo el mundo. yo creo que a todos nos gustaría por lo Sí. menos ir una vez Ajá, exacto, en la vida a todos los experimentar. países, sí. Pero si tuvieras que decir un país que, o que lo dejarías al último de la fila. Al último, ay, no sé, tal vez Perú. Ok. Ok, estamos hablando que Latinoamérica lo podemos dejar Sí. en stand-by tantito. Sí. Ok, súper bien. Y pues bueno, chicos, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad es que yo creo que fue un capítulo muy interesante. Yo nada más me quedaba embobado como si estuviera enamorado de la Mel. Pero la verdad es que es muy interesante. Además, hacerles saber a todos de que pues él toda su vida vivió en Cuba, tiene 6 meses en México, es guía de ahí del destino de Cuba. Entonces, qué mejor que asesorarse con ellos dos por si quieren visitar el destino de Cuba. Ellos son los indicados. Les repito, agencia de viajes 5 Cents Travel. Se ubica en la ciudad de Comitán de Domínguez, pero pues siempre andan de aquí para allá. Andan en Tuxtla, andan en Cancún, andan en Huatulco, andan en Cuba, andan en todos lados. Así que aquí abajo en la descripción del video van a encontrar toda la información, sus datos en redes sociales para que los puedan contactar y espero que les haya gustado muchísimo este capítulo. Amel, hermano, ya eres mexicano. Muchísimas gracias. Andy, muchísimas gracias. Sí. Y pues nada, chicos, nosotros nos vemos en el próximo video. Hasta la vista. Bye bye.